Muy buenos días otra vez. Qué gusto es estar juntos y verlos otra vez. Gracias a Dios por este día. Espero esté listo. Vamos a continuar, amados hermanos, con la enseñanza que hemos comenzado la semana pasada y que seguimos continuando el libro de Mateo, la enseñanza de nuestro Señor Jesús a través del libro de Mateo, acerca de los falsos líderes espirituales. La semana pasada comenzamos el capítulo 23 y llegamos hasta el versículo 4, así que el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza de los falsos líderes espirituales. Estaba en la semana viendo unos videos en el famoso YouTube y usted los puede ver también. Hay mucha información acerca de muchas cosas que edifican, muchas cosas que quitan el tiempo, muchas cosas malas, etcétera. Pero estaba en referente al tema viendo algunas cosas que son muy interesantes que tal vez usted después quiera verificar. Cosas que se pueden verificar, cosas que se han dicho y que después se han comprobado que no son como se han dicho. Entonces, y me estoy refiriendo a algunos líderes espirituales que dicen cosas y que después se comprueba que no es como ellos dicen. Cosas interesantes. Y tal vez más adelante le diré con más exactitud de qué se trata. Vamos a seguir en Mateo 23. Si usted es tan gentil, acompáñeme. Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana a partir del versículo 5. Mateo 23, versículo 5, hasta el versículo 12. Antes está el Señor Jesús hablando. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, dice el versículo 9, Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El versículo 11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y el versículo 12 concluye esta porción de la enseñanza de esta mañana, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Acompáñeme y ore conmigo. Padre, queremos esta mañana pedirte, amado Rey, que al escudriñar tu palabra, que al meditar en ella, tú a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra poderosa, que ha estado y que estará, Señor, por la eternidad, tú, Señor amado, hables a nuestra vida, nos reveles, nos enseñes, Señor, edifiques a través de ella con esta enseñanza tan importante de cómo identificar, cómo aprender, Señor, a identificar a los falsos líderes espirituales. Te pedimos que a través de esta enseñanza, nuestra vida sea, Señor, edificada para la gloria de tu precioso nombre. Pedimos que todos tengamos la actitud correcta ante ella, de poner atención, de guardar, Señor, respeto hacia tu palabra, hacia lo que tú dices. En Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Continuamos en esta porción de la Escritura con algo que comenzamos el domingo pasado, que es un tema muy importante acerca de cómo identificar a los falsos líderes espirituales. Uno de los deberes de todo pastor es advertirle a la grey, es advertirle al pueblo de Dios acerca de esto. El apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas sobre estas personas, les advierte acerca de aquellos que intentarían destruir su fe. Y Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 17, habla acerca de esto y les dice, esa gente, está refiriéndose a ellos, el contexto es ese, está haciendo todo lo posible por caerles bien. Estoy utilizando una versión Palabra de Dios para todos. Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas, ¿qué?
intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. Pero Pablo no es el primero en advertir al pueblo de los verdaderos, acerca de los verdaderos líderes. Pablo no es el único. Pablo es parte de los verdaderos líderes espirituales a través de toda la historia, a través del plan redentor de Dios, que ha tomado la postura de decir la verdad acerca de estos falsos líderes espirituales. Y Pablo es uno de tantos ministros que advierten acerca de esto. Todo ministro debería advertir acerca de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes espirituales que se disfrazan queriendo representar a Dios cuando no lo hacen en realidad. Y es triste el hecho de que estos hombres tienen tantos y tantos y tantos seguidores, hombres y mujeres, siguiéndolos, escuchándolos, mientras que están siendo engañados, les prometen el cielo, cuando en realidad tendrán otro destino. El Señor Jesús habla fuerte en Mateo 23, y en Mateo 23, versículo 15, hay otra palabra en contra de ellos, y usted recordará que los hay que encontramos en la Escritura son la contraparte de la bienaventuranza. Y aquí en Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Usted sabe lo que es un prosélito? Un seguidor. Le hacen, dice: ay de ustedes hipócritas, que hacen todo lo posible por hacer seguidores. Y una vez que son sus seguidores, dice, una vez hechos, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Palabras fuertes del Señor Jesús acerca del liderazgo espiritual falso. Es por eso que se tiene que tratar con tanta seriedad. Es por eso que usted debe conocer y usted debe saber, reconocer cuando hay un líder espiritual que es falso. Les decía yo hace rato que estaba yo analizando algunas conferencias, algunos videos, y estaba viendo, por ejemplo, que este señor Guillermo Maldonado le profetiza en el año 2014 a un hombre de apellido Falcao, un futbolista que se ha lastimado la rodilla, que se ha roto los ligamentos. Y en un video le dice: yo profetizo y yo oro y desde aquí mando sanidad, etcétera, etcétera. Y le dice: y tú glorificarás a Dios con los goles que vas a meter en el mundial para tu selección. Y después resulta que este joven, este futbolista, no sanó, no va al mundial y no sucede lo que este hombre dice. Y después profetiza sobre Argentina y que el presidente que va a ser el electo va a ser un cristiano que va a adorar a Dios en la Casa Rosada. Y resulta que el presidente electo no es cristiano, más bien es budista y no se está adorando a Dios en la Casa Rosada. Y así infinidad de cosas que se dicen y que se profetizan y es importante que usted como cristiano, como hijo de Dios, usted medite en lo que la gente pudiera decir. Y hemos estado tomando el tema desde la semana pasada acerca de lo que nosotros debemos buscar en un líder espiritual y cómo es que los falsos líderes espirituales son tan peligrosos en la Escritura y cómo nos los marca. Y este capítulo en particular es la mayor injuria contra ellos en las páginas de las Sagradas Escrituras, y en ella el Señor Jesucristo los denuncia plenamente. Y vimos la semana pasada que este capítulo se divide, digámoslo, en 3 partes. Este capítulo se va a dividir en la primera parte, va a hablar de manera fuerte en contra de los falsos maestros y una condena hacia ellos. Va a hablar a la gente que escucha y le va a hablar a los discípulos también. Y es un capítulo severo, difícil.
Y como hemos estudiado, el día de hoy, lo que estamos leyendo en este momento en la Escritura es miércoles. Estamos en la plaza, es decir, estamos en el templo, en la plaza de los gentiles, están rodeados de mucha gente, están los fariseos, los escribas. Para el viernes van a crucificar al Señor y el domingo Él se levantará. Y durante estos días ha tenido conflicto con los líderes religiosos. Le han hecho una serie de preguntas a las que Él ha contestado. Y dice en Mateo 22:46 que después de haber respondido a las preguntas, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús ha estado confrontándoles, ha contestado preguntas que le han hecho queriendo desacreditarlo. Llega el momento donde a tal grado Él responde que los demás dicen, mejor no le preguntemos ya nada, ya nadie se atrevía a. Las respuestas que Él les dio los silenció. Y ahora su discurso, que por cierto es el último hacia la multitud, un discurso final antes de su muerte, Jesús llama a su pueblo, a sus discípulos, a tener cuidado con este tipo de personas que son tan peligrosas, que son falsos líderes espirituales, y los condena y les dice abiertamente. Después, al final del capítulo, va a ofrecer una palabra de compasión a las personas que han sido engañadas. Así que este es el último mensaje público del Señor y es una fuerte advertencia para alejarse de esas personas que te envuelven y que te llevan a una doctrina equivocada. Y nos enseña a través de los primeros 12 versículos a la multitud, a los discípulos y a nosotros, y por cierto a los líderes que escuchan también lo que Él dice. ¿Cómo es que están descalificados? Porque carecen de 5 cosas. Lo vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos a ver las primeras 3. A manera de repaso, muy rápido. La primera, carecían de autoridad. Y lo vimos en el versículo 2 de Mateo 23. Cuando en el capítulo 23, versículo 2 de Mateo, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aprendimos que ellos tomaron esta cátedra, era un lugar, una posición, un asiento, pero no hablamos de una silla en particular tallada en tal tipo de madera, no, era una representación. Es como decir, este lugar es el lugar de la cátedra de Moisés. Y entonces cualquiera que llegara a este lugar era el que ocupaba ese puesto, y aprendimos que es un puesto de autoridad. El asiento de Moisés era un título para el lugar del maestro principal en la sinagoga, el que enseñaba la ley de Moisés, el que articulaba la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento. Se sentaron en ese lugar de autoridad en la sinagoga como si de hecho fueran ellos representantes de Dios y de su palabra y de su ley, pero no era así. Eran usurpadores, no pertenecían ahí. Y sustituyeron la palabra de Dios por tradiciones que ellos habían inventado acerca de los mandamientos. Así lo dice Mateo 15. Así que aprendimos que eran personas que usurparon, sin autoridad dada por Dios, sin un mensaje autorizado. Y sí, hubo momentos en que articularon la ley de Dios, pero la maquillaban y la sobreescribían y la oscurecían por sus múltiples tradiciones, reglas y reglamentos. En otras palabras, tomaban un texto, lo sacaban de contexto y creaban un pretexto. O sea, lo manejaban a su conveniencia. Estaba viendo que hay un predicador que le dice a la iglesia, ore conmigo y diga lo siguiente, y le dice a la iglesia, estire sus manos y diga conmigo, dinero, ven a mí ahora. Y ahí está toda la iglesia gritando, ahora, ¿no? Digo, ¿quién no quiere dinero, no? Y ahí están todos. Y tú dices, ¿dónde está eso? Y se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a decir, la autoridad está en este libro.
Lo que se dice desde este punto hacia ustedes tiene que venir de este libro. ¿Dónde está basada la autoridad con la que se les dicen las cosas? En este. ¿De quién es la autoridad? De aquel que está en el cielo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. No es lo que yo diga, no es lo que yo sienta, no es lo que yo crea, es lo que dice la Escritura. En esta palabra de Dios es lo que nosotros debemos basar, lo que nosotros decimos. Lo que dice la Escritura. Por eso Juan 10, versículo 1 dice, hablando Jesús, de cierto os digo. Por eso les he dicho, cuando la Escritura aparece, de cierto os digo, quiere decir, pon atención, esto es importante. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Quién es la puerta en la Escritura? Jesucristo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, el que no se alinea, el que no lleva las cosas como deben ser y las hace a su manera, ese es un salteador, ese es un ladrón, dispuesto a robar las almas de los hombres para su propio fin. Por eso en esa parte de Juan, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y porque me conocen. Yo me he preguntado muchas veces por qué es que estas personas tienen tantos seguidores, miles y miles. ¿Saben cuántos hay en Lakewood? 40,000 personas cada domingo. Y tú dices, wow. Y sí, son muchos. Pero están escuchando un evangelio diluido, un evangelio que no es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tienen comezón de escuchar lo que quieren. Como dice la Escritura, que en los últimos tiempos tendrían comezón de escuchar cosas de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a sus deseos de su corazón. Ay, es que a mí ahí no me gusta, porque ahí nada más nos están, dice del pecado y que nos arrepintamos y que hay que honrar a Dios. No, yo quiero algo que me motive. Yo quiero salir así con, sí, el día de hoy estuvo poderoso. Una vez en Amistad y Vida me regañaron porque me dijeron, es mucha Biblia la que vas a predicar. Nos decían, no te pases de tantos minutos, solamente tantos minutos. Algunos no escuchaban la palabra de Dios en toda la semana, era la única ocasión que podían escuchar la palabra y había que reducirla. Y aquí vemos que Jesús dice, estos se sientan ahí, carecen de autoridad. No son enviados por Dios como los profetas del tiempo de Jeremías, de quienes Dios dijo que los que hablaban no habían sido enviados por Él, que no tenían palabra de Él. Te dicen lo que ellos mismos quieren decirte, lo que ellos sienten. Si fuésemos bíblicos, entonces cuando alguien se para y dice, así dice el Señor, para empezar, cuando dice alguien así hay que decir, ¿qué capítulo y qué versículo? Porque ya está dicho todo. Y si dice algo que no se cumple, la Biblia dice que entonces no viene de Dios. Y entonces a ese profeta que dice algo que no se cumple, que no viene de Dios, hay que apedrearlo. Así de fácil. Porque esto es serio. Porque con Dios no se juega. Hay una parte en el Antiguo Testamento que decían, no me traigas a ese, a mí tráeme a los que me dicen cosas buenas. No, pero hay que traer a tal. No, ese siempre anda profetizando cosas malas y siempre anda profetizando que nos va a ir mal y siempre. No, ese no, trae a los otros. ¿Cuántos somos así?
Como se los dije la semana pasada, ¿cuántos de nosotros no buscamos un consejo en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, hasta que decimos, este me gustó como me dijo y me hizo sentir tan bien? Sí, pero no te dijo lo que Dios quiere decirte, te dijo lo que tú quieres escuchar. Estos líderes articulan mensaje distinto al bíblico. Usurpan una semilla de autoridad que no es la de Dios, que no es la verdad. La segunda cosa de la que ellos carecían era integridad. Y la integridad es consistencia, significa vives lo que dices. Íntegro. Sincero. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincera? De cuando en aquellos años, cuando hacían una escultura y la llevaban al mercado a vender, si el escultor se había pasado con un golpe de más y había una ranura en la escultura, lo que haría sería traer cera y la pondría en las grietas para que pareciese una sola pieza íntegra. Y entonces el comprador vendría y le preguntaría al que vendía, ¿tu pieza es íntegra? Sí, es sincera. Entonces tomarían una antorcha y la pasarían por toda la pieza, y el fuego, cuando encontraba la cera, lo derretía y decían, no, tu pieza no es sincera, tu pieza no es íntegra. Y estos falsos líderes, dice el versículo 3 de Mateo 23, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aprendimos que mientras vengan y te digan lo que dice la Escritura, observa lo que te digan. Y aprendimos que si viene un testigo de Jehová y te dice, la palabra de Dios dice que hay que amarnos unos a otros, es cierto, es verdad. Aprendimos que la palabra de Dios no está en tela de juicio. Es la palabra de Dios, sea articulada por quien sea. Lo que está en tela de juicio es lo que tú dices y cómo tú lo vives. Se los hemos dicho muchas veces, se lo he dicho muchas veces. Aquí todos somos lindos. Miguel aquí es, una cosa hermosa. Pero vamos a su casa entre semana. ¿Dónde se vive el cristianismo, amados hermanos? ¿Aquí en la iglesia? No. Se vive en la casa. Se vive cuando tú, con tu esposa, con tus hijos, cómo les hablas, cómo te refieres a ellos, cómo juzgas, cómo criticas. Ahí el cristianismo no se vive solamente en la iglesia. Aprendimos que mientras reiteran la ley de Moisés, la ley de Dios, debían cumplirlo, porque la ley es la ley, no importa quién la enseñe. Así que cuando se relacione con la verdad, debemos ser fieles al texto, debemos responder a él. Pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no cumplen, no hacen. En otras palabras, no hay integridad. Y siempre será así con los líderes espirituales falsos. Pueden abogar por la moralidad, por un sistema ético, pero nunca podrán vivirlo porque ellos no tienen el poder de Dios para restringir la carne y promover la justicia, porque dijimos que una persona no regenerada no tiene el poder de Dios obrando dentro de ellos. No pueden detener ese mal y no pueden generar bondad. Así que no importa cuán éticamente y moralmente aceptables puedan verse por el exterior, en el interior serán como una tumba llena de huesos muertos. Y así nuestro Señor está diciendo, no moldees tu vida a la de esos falsos líderes espirituales. Dicen cosas que no hacen. Y usted y yo sabemos que mucha gente puede decir muchas cosas, pero otra cosa es su vida. Así que cuando quieras saber si una persona es un verdadero líder, primero
busca que hable la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, y que de ninguna forma la maquille para autoproclamar autoridad sobre él. ¿Sabe qué aprendí estas últimas semanas? ¿Sabe que aprendí que el pastor en una iglesia no tiene ninguna autoridad sobre sus ovejas? Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Yo soy igual que ustedes delante de Dios. ¿Sabe cuál es la autoridad? Esta. Viene del cielo y aquí está. Y mientras se predique la palabra de Dios, usted obedezca. No obedezca caprichos de hombre. No obedezca manipulación del hombre. Obedezca lo que dice el Señor. Si el Señor lo dice, vamos a ponerlo en práctica. Pero estos hombres van más allá de la Escritura, han usurpado un lugar de autoridad que Dios no les dio. Por eso es que debemos ver sus vidas y podemos ver si el mensaje es consistente con lo que ellos viven o son falsos. Porque no importa cuán buena sea su moralidad que prediquen, si ellos mismos son desenfrenados por sus propios corazones, incapaces de producir el bien que están solicitando en otros hombres cuando ellos no lo tienen. Y aprendimos la tercera cosa. Carecían de simpatía, de cariño, de amor, de cuidado. Versículo 4, Mateo 23:4. Estamos haciendo un repaso para nada más quedarnos con las últimas dos que va a ser el tema de esta mañana. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos y los escribas eran legalistas de hueso colorado, como decimos. Y habían desarrollado un sistema muy sofisticado de reglas, de reglamentos, ceremonias, rituales, leyes que impusieron al pueblo y que se convirtieron en pesadas cargas. Y le dijeron a la gente, tu vida está más o menos así, tus obras buenas contra tus obras malas, ¿qué pesa más? Y entonces la gente empezó a aprender este sistema. Si las cosas malas eran más que las buenas, irías al infierno. Y nunca quitaron las cargas de estas personas. Siempre amotinaban más y más reglas y agravaban la carga de culpa que les era impuesta por su incapacidad de mantener la carga de las reglas, y así se volvía más y más pesado. Y nunca hubo un mensaje de misericordia, ni de piedad, ni de gracia, ni de perdón. Nunca hubo un evangelio a donde se predicara que el pecado sería removido. No lo conocían. Así que siempre estaba ahí, acumulaban y acumulaban y acumulaban. Y era una carga intolerable. Qué sensación de gracia y de alivio debió haber sido cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 2, acompáñame allá, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles en Cristo. Antes fuimos, como dice, tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los apreciamos y los cuidamos tanto como una mamá que amamanta a su bebé. Así es como se preocupaban por ellos. Es una maravillosa marca de ternura del verdadero pastor, de marca del Salvador a los que le siguieron, muy distinto, muy diferente al legalismo, a la indiferencia de estos falsos líderes que abusan de la gente, que solamente apilan y apilan y apilan bajo reglas y regulaciones que no pretenden cumplir y no tenían simpatía. Me acuerdo varias ocasiones que se nos dijo, no sé cómo le vas a hacer, pero no tenemos los recursos, no sé cómo le vas a hacer ni qué vas a hacer, pero tú vas a cumplir con lo que se te está pidiendo porque se te está ordenando que lo hagas. Pero no sé, y había una indiferencia en no me importa, no me interesa, tú hazlo y cúmplelo. Y eso se fue transmitiendo de uno hacia otro, hacia otro, hacia otro, y había que cumplir con lo que se pedía, no importando qué. Y había una falta de amor, de misericordia, de atención. Se sobrepasaba sobre quien se tuviera que pasar. Y así llegamos a la cuarta. Recuerden que son 5. La cuarta característica que identifica a los falsos líderes espirituales es la carencia de espiritualidad. Porque todo era exterior, no de corazón. Toda su religión era el mostrar. Toda era una gratificación carnal, lo que la gente podía ver por fuera. Todo era para la gratificación carnal y obtuvieron la satisfacción del ego en un desfile religioso donde la gente podía verlos, querían mostrar por fuera lo piadoso que supuestamente ellos eran por dentro y obtener el homenaje y la reverencia de la gente. Buscaban una gratificación física. No era un tema de carácter para ellos, era un tema de show, de mostrar. Versículo 5 de Mateo 23. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Por qué razón? Para ser vistos por los hombres. Eso es todo. ¿Para qué hacen todo eso? Para que la gente los vea. ¿Cuál es el propósito? Oh, que la gente vea qué bondadoso y qué espiritual eres. Por eso Mateo 6:1 advierte y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero esto es lo que ellos buscan. Harían que un hombre soplara una trompeta, una fanfarria, para que la gente viera que ya llegó. Cuando escuchaban la fanfarria, ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Los pobres escucharían y dirían, ya llegó el faraón, el fariseo que hoy va a dar monedas, y ahí van los menesterosos y los pobres para que les dieran, porque aquel mandaría a alguien que tocara para que anunciara que ya estaba ahí, y entonces le daba monedas a la gente. ¿Para qué? Para que los otros vieran y dijeran, ¡wow! ¡Qué hombre tan bondadoso! ¡Qué hombre tan misericordioso! Todo era exterior, todo era para mostrar. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, dice, no seas así como ellos.
Hacían oraciones diarias justo en medio de todos, donde todos podían oírlos y comentar, wow, qué santos, qué virtuosos, qué piadosos son estos hombres. Pero a Dios nadie lo engaña, amados. Dios conoce el corazón de todos. Encontrarían un lugar público y ahí en medio. Imagínate el parque de 21 de mayo, un domingo a las 5 de la tarde, que está lleno de familias, que llegues y que en medio te pongas, Señor del cielo, oh, te alabo, Padre eterno. Entonces todo el mundo diría, oh, wow, ¿no? Dices, wow, qué hombre tan... Mateo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Todo era externo, todo es para que lo vean, para que, ¡uy, qué cosa tan maravillosa! Ya tienen su recompensa. ¿Cuál? El ser visto por los hombres. Dios no los va a recompensar en absoluto. Si usted está familiarizado con el libro de Judas, acompáñeme a Judas 19. Es el penúltimo libro. Vaya hasta Apocalipsis y regrésese uno. Solo tiene un capítulo, así que no será difícil de encontrar. Judas 19. Judas habla de manera muy fuerte en contra de estas personas. Y mire lo que dice Judas 19. Y hay un vocablo ahí que es muy importante que nosotros lo analicemos. Dice Judas 19. Estos, y está hablando de este tipo de personas, son los que causan ¿qué? Divisiones. Los sensuales, que no tienen el espíritu. Esta epístola de Judas trata acerca de los falsos líderes espirituales y dice que causan divisiones. Es una declaración muy fuerte. Dice que ellos quieren ser considerados como lo elite espiritual, quieren vestirse de manera diferente, parecer piadosos, ser diferentes a otras personas, como si fueran mayores a la gente normal. Que por cierto, la palabra fariseo parece ser que proviene de una palabra que significa separado. Parece ser que ese es el significado. Generalmente estas personas se consideraban mejores que los demás. ¿Se acuerda cuando Pablo se describe a él mismo y dice, yo soy fariseo de fariseos? Era así como, en su momento fue así como algo de mucho orgullo. Alguien que debería de ser venerado, visto hacia arriba y honrado. Ellos tenían el objetivo de ser visto de esta manera por los hombres. Y Judas dice que son los sensuales. Ahora, esta palabra tiene que ver con la vida física, tiene que ver con la oposición a lo espiritual, en el sentido de ser sensible a Dios. Lo que está diciendo es que son más emocionales, no son tanto espirituales. Y es algo que debemos nosotros considerar. Son más lo que respecta a los sentidos solamente. Son más de lo del alma. Pero son vacíos en un sentido espiritual porque dice que no tienen el espíritu. Estos líderes fraudulentos, carnales, son sin el espíritu. Se disfrazan como si representaran a Dios, son seguidos por muchísimos, dirigen organizaciones religiosas grandes, tienen seminarios, tienen colegios, tienen iglesias grandes, tienen muchísimas cosas, pero son carnales, enseñan en la carne para satisfacer sus apetitos terrenales. Yo me acuerdo que cuando se iba a abrir el colegio en Amistad y Vida, dijeron,
¿cómo no vamos a abrir el colegio? Si hay una iglesia ahí que tiene una escuelita chiquitita y nosotros siendo lo que somos, ¿cómo no vamos a poder abrirlo? Y dijeron, Dios me ha llamado a hacerlo y lo vamos a hacer. Con una actitud equivocada. Y le confieso, hicimos cosas, y digo hicimos porque yo participé, que estuvieron mal. Que Dios me perdone. Pero era para alcanzar un objetivo de hombre, no de espiritual, no de una... ¿Qué beneficio para la iglesia, para usted? La gratificación que viene cuando piensas que la gente te ve como alguien muy piadoso, muy devoto, es un viaje del ego, para tu ego, para sentirte grande. El versículo 5 dice, antes, haced todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchaban sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y el Señor los identifica con un par de maneras en las cuales ellos deseaban ser vistos por los hombres. Las filacterías y los flecos de sus mantos. Todo el juego religioso para ellos era lo visible, no el corazón. Contrario a lo que dice Pablo en 1 Corintios 4. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ese es el verdadero estándar. No así como esas personas a las que el mismo Jesús les dice, ustedes son tumbas blanqueadas, paredes blanqueadas. Ustedes son lomos con piel de oveja, pozos sin agua, les llama la Escritura. Todo lo que hicieron fue motivado por el honor de los hombres y Jesús los expone. Todos están allí y tienen sus grandes filacterías y sus prendas agrandadas. Él los está reprendiendo. Es una escena dramática en el templo. Ahora, ¿qué significan estas filacterías? Hay 4 lugares de los que se menciona en la Biblia acerca de esto. 2 se van a mencionar en Éxodo y 2 en Deuteronomio. Vamos a aprender qué es esto, porque es parte de la cultura judía y es importante que entendamos por qué es que estas personas tienen esto. Si me permite, yo les leo. Si usted quiere, anote, si puede, acompáñeme. Vamos a Éxodo 13, versículo 9. Las primeras 2 están en Éxodo 13. Dice Éxodo 13, 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Más adelante, mismo capítulo, versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Casi las mismas palabras. Ahora, si puede, acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 6. Son 4 escrituras donde ellos fundamentan esto de las filacterías. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, ahí mismo en Deuteronomio, pero el capítulo 11, solo unos capítulos más adelante, versículo 18. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. 4 escrituras que hablan acerca de atarlas a la mano, de ponerlas entre los ojos. En el Antiguo Testamento dice que los mandamientos de Dios, ahora escucha atentamente, los mandamientos de Dios deben estar sobre la mano y entre los ojos del pueblo de Dios. Lo dicen los 4 versículos. ¿Qué significa esto?
Bueno, los antiguos judíos no tenían ningún problema con esto, comprendían la importancia, era un simbolismo, es decir, los mandamientos de Dios deben ser un factor de control de lo que pensamos y de lo que hacemos. Muy simple. Tenerlo entre tus ojos y atado a tus manos, lo que piensas y lo que haces. Entre los ojos habla del proceso del pensamiento, en la mano de la acción, de la actividad de la vida. Así que cuando piensas, piensas a través de los mandamientos de Dios. Cuando actúas, actúas a través de los mandamientos de Dios. En otras palabras, esa es la base de todo pensamiento y de todo en la vida. No tenían problema con eso. Lo aceptaron como una declaración simbólica, una orden espiritual de lo que iban a prestar atención a la palabra de Dios, en sus pensamientos y en sus acciones. Pero a medida que pasaron los siglos y los judíos empezaron a desarrollar un enfoque externo, legalista, lo que originalmente se entendía para el corazón de alguna manera se empezó a llevar por fuera. Dejó el corazón y se convirtió en una forma de desafiar una supuesta piedad. Y se preocuparon de poner literalmente la ley de Dios en sus manos y en su cabeza. Ahora sí, ¿verdad? La correa que tiene en su cabeza, al frente tiene una cajita de cuero y en su brazo izquierdo, y es el izquierdo porque el anillo de bodas va en la mano izquierda y porque se piensa que aquí corre una vena que va al corazón y ellos lo ponen y se lo entretejen, se lo enredan en el brazo y tienen otra cajita en su mano. Y pasaron de tomar algo que era para el corazón, para llevarlo toda la vida aquí clavado, lo que pienso, lo que hago, lo pasaron a un modo externo. Estaban siguiendo la letra de la religión cuando sus corazones estaban lejos de Dios, pero pensaban que a Dios le agradaría su legalismo mecánico y externo. Esas son las filacterías. Ahora, algo interesante acerca de esta palabra es que significa un medio de protección. En otras palabras, un amuleto. Yo quiero que usted piense conmigo un momento en esto. El pueblo de Dios está rodeado de culturas paganas. Los egipcios, los asirios, todos culturas paganas, y tienen sus amuletos. Y ellos quisieron imitar, crearon estas filacterías como amuletos para alejar los malos espíritus. Los judíos se alejaron de Dios más hacia las expresiones paganas de la religión al hacer estas filacterías como encantos, como amuletos. Hicieron unas pequeñas cajitas para alejar a los demonios, pusieron ahí las escrituras, las hicieron de un cuero negro de un animal las hicieron de un cuero negro de animal limpio y pusieron en una cajita las escrituras separadas y en la otra las escrituras todas juntas. Las hicieron cuadradas, las cubrieron de este cuero negro de un animal ceremonialmente limpio, se las ataron con 12 puntos, una puntada por cada una de las tribus de Israel, una en la frente, otra en la mano. Y ahí en esas cajitas había las escrituras Éxodo 13, del 1 al 10, Éxodo 13, del 11 al 16, Deuteronomio 6, del 4 al 9 y Deuteronomio 11, del 13 al 21. Y se las colocaron. Y dijeron, estas filacterías son más sagradas
que el plato de oro en la frente del sumo sacerdote que tenía el nombre de Dios. En la vestimenta del sacerdote había aquí un plato de oro que tenía el nombre de Dios. Y dijeron, es más sagrada esta que esa, porque en las escrituras que están dentro de las cajitas aparece el nombre de Dios 23 veces. Por lo tanto, ahí estas son 23 veces más sagradas que lo que trae el sacerdote ahí. ¿Hasta dónde somos los hombres de religiosos e inventamos tantas cosas? ¿Cierto? Me regreso a Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, o sea, las cajas las hacen cada vez más grandes y extienden los flecos de sus mantos. Ahora escuche, le voy a leer Números 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obras. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor dio un principio muy interesante. Pónganse en su vestimenta, pónganse estos flecos en sus mantos. Jesús caminando, se le acerca una mujer por atrás, ¿se acuerdan? La del flujo de sangre. Dice Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto. ¿Tenemos otra imagen ahí? Ya no. Se me olvidó ponerla. Usted ha visto a los judíos ortodoxos, ahora visten de negro y traen cuando ellos oran se ponen un manto. ¿Lo ha visto? Blanco con franjas azules. Ese es el manto. Todo esto era para demostrar su espiritualidad. Pero la verdad es que carecían de ello. Hacían muchos rituales. Y el último, la última carencia es la humildad, versículo 6. ¿Usted cree que esas personas eran humildes? No, dice el versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Así como ¿no? Cuando nosotros empezamos la iglesia, lo primero que yo le dije a usted fue, aquí no hay lugar especial para nadie. Aquí todos somos iguales. Aquí usted nunca va a ver una silla que diga reservado. ¿Usted está sentada en la silla? No, jamás. Porque todos somos iguales. Pero ellos aman. Ese lugar es especial, aquí nada más. No había humildad en ellos. No solo carecían de autoridad, de integridad, de simpatía, de espiritualidad, sino también de humildad. Siempre buscaban sentarse en los mejores lugares. Por eso, ¿se acuerda usted de Juan y de su hermano Santiago? Que le dijeron a su mamá, ve y dile al Señor que cuando estemos en su reino, uno se siente a su derecha y el otro a su. Porque era algo cultural. Ah, no, a mí me tienen que dar el lugar, porque yo soy fulano de tal. ¿Cómo me van a sentar allá atrás en medio de todos? ¿Cómo crees? ¿Cómo me vas a dar agua de esa? No, a mí tráeme un agua que sea a mi altura, ¿no? ¿Cómo vas a dar un vaso de agua en unicel? No. ¿Halls? No, ¿cómo crees? No. A mí me vas a traer cierto tipo de tabletas para que... ¿Dónde? Amados hermanos, una de las características de un hombre de Dios es que tiene que ser servicial, tiene que ser humilde.
Una vez pedimos un carro prestado para llevar al pastor porque iba a ir de viaje. Y llegaron con un carro y lo primero que dijo fue, ¿qué? ¿En ese carro? Yo no, ¿cómo crees? No. No, a mí tráeme un carro, una camioneta, o sea, no, ¿cómo voy a ir en eso? Ah, mira qué bonito. Querían los lugares principales, a la derecha, a la izquierda, el lugar de honor, de dignidad. A todos nos pasa, ¿o no? Cuando nos invitan a alguna fiesta, dicen, ay, me sentaron hasta allá atrás, junto al baño. Dices, ¿no le ha pasado? A mí ya me pasó una vez, ¿no? Y se siente re feo, ¿a poco no? Uno quiere estar allá junto a la mesa de honor y de todo, ¿no? A todos nos pasa. Versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas. Donde todos los puedan ver. Versículo 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. En otras palabras, cuando caminan por el mercado quieren ser reconocidos por la gente y debidamente saludados con dignidad en su oficio, como merecen. Ellos elaboran instrucciones de cómo deben tratarlos por su rango. Y si no los tratas de esa manera, estás en problemas. Si no te refieres a ellos como ellos quieren, estás en problemas. Tienes que tratarlos, como dijera mi abuela, con el té y las hojas. Así, ahí viene, pase usted. Que Dios nos perdone. Les gustan los títulos formales. Quieren ser llamados por títulos, reconocidos como grandes. Un rabino escribió y dijo, que me entierren de blanco para que la gente sepa lo digno que soy. Maestro, maestro. Ahora, en esa cultura, decirte maestro era algo muy... Pero en nuestra cultura, decirle a alguien, maestro, no sabe si es maestro albañil, no sabe si es maestro carpintero, esa es verdad, se ríe, pero es la verdad. O sea, en nuestra cultura, al decirle a alguien maestro, no tiene el mismo... Ahora los muchachos en las escuelas ya no nos dicen maestros. Profa, hazme favor. ¿No? O sea, ya... Pero en la cultura judía era un supremo, era una persona superior, su excelencia, un conocedor, uno grande, que se elevaba por encima de los demás. Y a algunas personas les gusta esa elevación, alimenta su ego, el que la gente sepa que ellos son algo. A algunos les gusta que les digan ingeniero fulano de tal, ¿no? Licenciado en economía. El viernes estuve en la junta del municipio, le dije que nos invitaron a participar y había 60 personas ahí y todos se presentaron en el micrófono y yo dije, ay Dios mío, yo no soy nada, yo no terminé la preparatoria, yo no tengo un título universitario como muchos de ustedes. Y cuando empezaron a nombrar y licenciado en economía y licenciado en ciencias políticas y abogado en derecho internacional y contador y yo decía, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Vicente Lara, servidor y amigo. Punto. ¿No?
Sí les platiqué la vez que trabajando en una empresa, el dueño de la empresa me manda a hacer tarjetas de presentación y me dice, vete a trabajar, y vamos a trabajar. Llegamos a una empresa y le doy la tarjeta a la persona y la ve y dice, ingeniero, pase usted. Porque yo dije, y entonces me presentan con el ingeniero encargado del taller y me dice, ingeniero, ¿cómo estás? Bien, amigo. ¿Dónde estudiaste? Y yo así de, en el Hito. Yo también, dije, no puede ser. Regresé, le di sus tarjetas a ese hombre, le dije, no me vuelvas a meter en ese problema. O sea, no. Esa es una mentira. Olvídalo, ¿no? Pero hay gente, y mire, y lo digo con mucho respeto, hay gente que estudió y que es ingeniero y que es abogado, y está bien. Pero cuando se trata del hombre de Dios, es la intención del corazón. No, yo soy presbítero. Soy pastor. Versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois. O sea, todos somos iguales, hermanos. El Señor tal vez se volteó a sus discípulos en este punto y les dijo, pero vosotros no queréis que os llamen rabí. ¿Por qué? Porque uno es. ¿Quién es? El Cristo. Y todos ustedes son hermanos. En otras palabras, aquí no hay nadie superior. Aquí el único superior se llama Jesucristo. No más. Punto. Todos tienen el mismo nivel. Él nos enseñó la verdad que transmitimos. Se ha perdido en la iglesia, sí. Sí hay un lugar para honrar a aquellos que Dios ha puesto para transmitir su verdad. Sí lo hay. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No se quejen. Sí hay un lugar para honrar a la persona, pero es mejor no tener títulos. Para el hombre de Dios, que sea doctor, obispo, profesor, todo eso es artificial. Somos hermanos. Así que si alguna vez enseñamos la verdad es porque el Maestro nos lo enseñó a nosotros. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y hace rato veía yo a Guillermo Maldonado y decía, yo soy su Padre espiritual. Yo decía, wow. Hasta donde la Escritura dice que a nadie debemos llamarle Padre. Principalmente la Iglesia Católica Romana y Episcopal Anglicana, llaman a sus ministros padres. Amaban que les dijeran eso. El hecho de que porque el Padre espiritual es aquel que es la fuente de la vida. La fuente de la vida, mis hermanos, es nuestro Señor que está en el cielo. Querían ser llamados maestros, querían ser llamados líderes, fuentes de dirección, padres, fuentes de vida espiritual. Era lo que buscaban. A los miembros del Sanedrín les gustaba que se les llamaran padres como si fueran ellos la fuente de vida espiritual. Y muchos ministros hoy en día buscan en las iglesias que se les llame igual, pero dice que uno es el Padre y está en el cielo. Así que llamar Padre o Santo es inaceptable. La Iglesia Católica se refiere al pontífice como el Santo Padre, ¿no? Y el Santo Padre es nuestro Señor que está en el cielo, nadie más. Versículo 10. Ni llaméis maestros, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y aquí es interesante y un poco difícil el significado de este maestro. Ekakotetas es la palabra, que puede ser mejor traducido como líder.
En una es rabí, es maestro, y en esta es líder. Y les encantaba que les llamaran líder. Les encantaba que les reconocieran su autoridad. Pero Cristo es el maestro, Cristo es la guía, Cristo es la fuente de vida. Nos encanta todo eso, y cuando digo nos encanta, estoy hablando de los hombres que predican, les encantan que les digan maestros y que les pongan títulos y que les pongan rangos y que me debes tratar como tal. Una vez estábamos platicando con una persona y esa persona me estaba diciendo cosas fuertes, y llegó otro y le dijo, no le hables así porque es pastor. Y entonces el otro hasta se espantó y dijo, ay, discúlpeme, le dije. ¿Para qué le dices? O sea, pero nos encanta todo eso. Amados, ninguno de nosotros es grande. Grande es Dios. Se lo digo con mucho respeto. Ninguno de nosotros es el depositario de toda la verdad. Ninguno de nosotros es el líder entre los líderes. Ninguno de nosotros es la fuente espiritual de nadie. Eso solo le pertenece a Dios. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser grande? Sirve a los demás. ¿Quieres que se te reconozca? Sirve. Si eres sirviente, no vas a tener un título. No eres reverendo, santamente obispo, esclavo. Eso no existe. No eres reverendo, padre, nuestro guía, profesor, lavador de pies. Eso no existe. La grandeza, amados, consiste en darse uno mismo, en ser humilde, en derramar su vida por los demás. Ese es el líder sirviente. Piénsalo por un segundo. Cuando Jesús vino, ¿cómo se le conoce? Como Jesús, ¿no? Él nunca dijo, yo soy Jesús, el león de la tribu de Judá, hijo de Dios único, todopoderoso. Jesús. Y él dijo algo que se ha clavado en mi corazón desde hace muchos años. Yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. A dar su vida. Así que el que es más grande entre nosotros no es el que tiene más títulos, el de más alto rango, es el servidor más bajo. El que da y da y da. Versículo 12, y vamos a terminar. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla es al revés del mundo, ¿no? Es al revés. Yo le confieso algo, yo no sé qué voy a hacer en el ayuntamiento, o sea, yo no sé qué tengo que hacer ahí. Pero a mí me hablaron y me dijeron. Oré a Dios y dije, Señor, pues si esto es tuyo, adelante. Yo se lo confieso, se lo digo. Tuve la oportunidad de estudiar y la desaproveché. No estudié. Tú que estás estudiando, estudia. La desaproveché. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, Él me va a llevar a un lugar, a un puesto, que tal vez a los ojos de los demás yo no merezca. Y también yo digo, pues, ni yo lo merezco, yo sé que no. O sea, ha de haber muchas personas más preparadas que yo. Pero si Dios me quiere aquí, bueno, vamos a probar, a ver en qué podemos ayudar, a ver en qué podemos servir. Vamos a ver. Cuando tú te humillas, el Señor te levanta. Pero cuando tú te enalteces, el Señor te dice, bájale. Como nos ha pasado a muchos, muchas veces. Cuando tú te sientes la última Coca-Cola del mundo, el Señor te dice, Cuando te inflas y te inflas, llega Dios y te desinfla. Así es. Así es. Primera de Pedro, y con eso termino, 5. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está hablando de los pastores. No enseñoreándose sobre la gente, no, siendo ejemplos. Y luego en el versículo 5, ahí mismo, en ese mismo capítulo, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La autoexaltación no es un lugar para aquellos que representan a Cristo. Y el Señor Jesús los confronta. Falsos líderes espirituales sin autoridad, sin integridad, sin compasión, sin espiritualidad y sin humildad. 5 puntos. Anótalos. Checa. Que digan lo que quieran, pero checa. Sin autoridad, sin integridad, sin compasión, sin espiritualidad, sin humildad. ¿De dónde viene la autoridad? De su palabra. Su integridad, congruencia con el mensaje. Simpatía, lleno de amor, de gracia, de misericordia, de piedad, de cuidado. Espiritualidad en el corazón. No le preocupa el exterior, sino es adentro, lo que hay aquí. No es el espectáculo, es lo que hay aquí adentro. Y la humildad manifiesta en un corazón de siervo que busca ser humilde, salir del cuadro y dejar que Dios sea exaltado. Nadie más que Dios. Oremos. Amado Espíritu Santo, te agradecemos en esta tarde porque a través de tu palabra nos enseñas, nos permites ver y darnos cuenta de las cosas. Gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos y revelarnos para poder estar atentos, Señor, para cuidar de lo que nos has dado. Ayúdanos a dirigirnos por tu palabra. Ayúdanos a ser congruentes, a ser humildes, a ser compasivos. Haznos crecer, Espíritu Santo, haznos madurar. Haznos ir, Señor, a otro nivel, en una relación contigo, Señor, profunda, estrecha, fuerte, arraigada en tu palabra, en el conocimiento de lo que, Señor, nos permites conocer de ti. Gracias porque eres justo, fiel, bueno, porque tienes cuidado de nosotros. Oro por mis hermanos y oro porque sus vidas sean edificadas y porque Cristo sea exaltado y porque todo lo que hagamos, porque todo lo que pensemos, no lo manifestemos de manera externa como quien busca agradar la vista de los hombres, sino de manera interna para glorificar tu santo y bendito nombre.